Bien, vamos a continuar trabajando con lo que es el repaso de SQL. Ya hemos trabajado con ANDs y con ORs, ¿no es cierto? Ya hemos aprovechado para ver las funciones de fecha, el year, month, el day, ¿ya? Y hemos hecho correr consultas así. Vamos a trabajar ahora con algunas cositas más. La vez pasada hicimos una consulta más o menos de lo que es la tabla factura, agarrando unos atributos y colocando pues ciertas cuestiones para lo que es las funciones de fecha y año y demás, ¿no es cierto? Voy a pasarme en esa consulta, voy a seleccionar aquí algunos datos de la factura, siempre usando alias, ¿ya? No se olviden usar los alias. Va a ser calificable también esta situación en cualquier evaluación que tengamos, ¿listo? Entonces ya les he explicado el por qué utilizar estos alias. Y aquí voy a seleccionar el total más, creo que estábamos trabajando con esos datos básicos, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, acá le hemos puesto unas condiciones, where, digamos, el year de la fecha sea igual al 2011, ¿no es cierto? Hacemos esto, and, le colocamos acá, si estoy bien, hicimos restricciones con el mes, ¿no? El month también de la fecha, aquí le pusimos un paréntesis porque vamos a hacer la agrupación, ¿no es cierto? Para ordenar esto, el month de la fecha sea igual a 3, ¿no es cierto? Aquí le pusimos un OR, el month de la fecha sea igual a 6, dijimos los meses trimestrales, ¿no es cierto? Sería el 3, el 6, el 9 y finalmente el 12, ¿no? Hicimos algo así, ¿ya? Y aquí le colocamos un AND más, si recuerdo bien, era que el día de la fecha sea menor o igual a 15, ¿no es cierto? Perdón, esto es saliendo fuera del paréntesis, se me fue aquí, menor o igual a 15 y la ordenación pues ya. Y bueno, lo vamos a ordenar por el ID nada más, ¿de acuerdo? Hicimos correr una consulta de esta forma, ¿no es cierto? Entonces, solamente las facturas emitidas en el año 2011, de los meses trimestrales que son marzo, junio, septiembre y diciembre, y solo de los primeros 15 días, dijimos, de cada uno de esos meses, ¿no? Y les había mostrado este resultado y pues con eso habíamos terminado el video anterior, ¿ya? Vamos a aprovechar esta consulta para ver otra cosa más. O sea, aquí, si podemos observar, voy a bajar esta condición acá. El month estamos comparando con el month de la fecha, estamos comparando con el 3, con el 6, con el 9, con el 12, ¿no es cierto? Entonces, si bien funciona así, no es muy profesional hacerlo de esta manera, ¿ya? En SQL, en vez de hacer esta condicional de esta manera, pues podemos, y lo tenemos esto en las diapositivas, podemos utilizar el in, ¿ya? Cuando tenemos una variable que vamos a comparar esa misma variable con diferentes valores, entonces podemos utilizar el in, o sea, el nombre de la columna o la variable in, y obviamente acá entre paréntesis listamos los valores con los cuales le vamos a comparar. Esto es mucho más interesante de hacer. O sea, esto de acá, podríamos simplificarlo haciéndolo de esta manera. And, la variable es el month, ¿no es cierto? De la fecha. En vez de compararlo con, pues así, igual a 3 or y demás, podemos hacer directamente esto un i. ¿Con qué valores queremos comparar? Queremos compararlo con el 3, el 6, el 9 y el 12. ¿Se dan cuenta? Es una forma más profesional de hacerlo. Y como somos del área de TI, esa es la forma en la que tenemos que hacerlo. ¿Listo? Cuiden sus exámenes, hagan esto, les voy a descontar. ¿Ya? Tienen que hacerlo así, somos de TI. Si fuéramos de otra carrera, les digo, no habría problema. Pero como somos de sistemas, tenemos que aplicar las cosas como los de sistemas, ¿listo? ¿Está bien? Entonces, miren, me da la misma cantidad de filas, ¿sí o no?
me sigue saliendo los mismos datos porque es lo mismo, pero esto es más profesional. Si hacen consultas así, pues va a decir mucho de ustedes a que le estén haciendo de esta manera tan larga, ¿se dan cuenta? ¿Sí? ¿Está bien? ¿De acuerdo? Esto es más senior, esto es demasiado junior, ¿ya? ¿Claro? ¿Ya? Entonces ahí tenemos lo que es el IN. No solamente con esto, ¿no? Puedo comprar otra, o hacer otras cuestiones. Por ejemplo, voy a quitar todo esto, no hay problema, ¿no? Puedo decir, me pueden dar ciertos montos, facturas cuyos totales sean, digamos, facturas de 100, de 300, de 500 y de 1000 bolivianos. Para no tener que hacer esos ORs, puedo hacerlo así también. IN, ¿no es cierto? Dijimos 100 bolivianos, dijimos facturas con 200 bolivianos, con 300, con 500 y con 1000 dijimos, ¿no ves? ¿Se dan cuenta? Entonces puedo hacerlo así de esta manera, ¿de acuerdo? Lo voy a ordenar ahora por el total, que es la columna 5, si estoy bien. ¿Ya? Y de mayor a menor, ¿está bien? Sí, me falta un 0, gracias, gracias. Ahí está. Y ahí va a correr y ya me va a salir esos datos. Miren, aquí están las de 1000, las de 500. Más abajo deben estar las de 300, más abajo las de 200 y en algún lado a ver si aparecen las de 100. Y ahí están, ¿no es cierto? Entonces pueden sacar los datos de esa manera, como ustedes quieran, pero sin necesidad de hacer total, where total or, sea igual a 100, or total igual a 200, or total igual a 300, or total igual a 500. ¿Se dan cuenta? No es correcto, ¿ya? Ahora, algo más. Aprovechando que estamos viendo el IN, vamos a recordar algo que ustedes también ya saben, ¿no? La otra vez me han mencionado, me han hablado del between, ¿no es cierto? El between es para comparar rangos, ¿no es cierto? O sea, si quiero, digamos, todas las facturas entre, ahí va, ya no con valores específicos, ¿no? No todas las facturas cuyos valores sean estos, sino las facturas en un rango entre 100 y 1000 bolivianos, incluyen las facturas de 101, 102, 110, ¿se dan cuenta? Entonces, lo que normalmente hacíamos para rangos era hacer pues where total, y esto no es muy bueno, o sea, total mayor o igual a 100 and total menor o igual a 1000. Sería esa la forma de hacerlo, pero reitero, no es muy buena forma. O sea, de correr, va a funcionar. ¿Listo? ¿Ya? Entonces aquí tengo esas facturas, miren, entre ese rango de valores. ¿Se entiende? ¿Sí? Tengo 9000 y pico facturas con eso. Pero les digo, no es muy profesional hacerlo así. Lo que tendríamos que hacer para esto es utilizar un between. ¿Cómo se hace? Total, ¿no es cierto? Y aquí escribimos el between, ¿no es cierto? Valor inicial y valor final. No se olviden que el between incluye los extremos. O sea, es como decir mayor o igual a 100, menor o igual a 1000. Se incluyen los extremos. No se olviden de eso, ¿ya? No olviden. Entonces, en la mayoría de los rangos, o sea, en todos los rangos que incluyen extremos, pues vamos a trabajar siempre con el between. ¿Listo? ¿Ya? Funciona para fechas, etcétera. ¿Listo? Ahí está. Corre y me sigue saliendo los 9500 y pico registros. Me sigue saliendo lo mismo. Pero esta es la forma profesional de hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tengamos las comparaciones, no se olviden utilizar los in y los between. ¿De acuerdo? ¿Ya? A ver, continuamos. Ahí está el between. Tienen algunos ejemplos. Y vamos a ver ahora el like. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un repaso del like. Las igualdades, los mayores, los ins y los betweens, lo que hacen es acá, lo que hacen es hacernos comparar una columna o una variable con un valor exacto, pero no nos hacen compararlo con un valor aproximado. ¿Listo? El like es para pues colocar una condición con valores aproximados en base a un patrón que nosotros vamos a escribir. O sea, ese patrón es una cadena, ¿ya? Que tiene ciertos caracteres especiales, dos en realidad, que van a permitir que esto ya actúe de alguna manera. La sintaxis es colocar el nombre de la columna, la palabra es reservada like y aquí una cadena que va a tener un patrón. Ahora, ese patrón va a utilizar dos comodines. Tenemos dos tipos de comodines, el guión bajo
y el porcentaje. El que más se utiliza es el porcentaje. El guión bajo es muy restringido, ¿ya? El guión bajo representa a cualquier carácter, pero solo a un carácter. Si quiero aquí hacer referencia a dos caracteres, tendría que colocar dos guiones bajos. ¿Listo? ¿Qué significa esto? Si en la condición coloco una cadena A-Z y estoy consultando, digamos, el nombre de una persona se parezca a esto, lo que vamos a decir es que su nombre de esa persona o esa cadena empiece con A, termine con Z y al medio de los dos haya cualquier carácter, pero solo uno. ¿Listo? No puede haber más de un carácter. Por ejemplo, acá, si tuviera esta cadena, hace el match, coincide. ¿Se dan cuenta? A, B, Z coincida. Empieza con A, termina con Z y al centro hay un B. ¿Se dan cuenta? Coincide. Daría verdadero la condición y se seleccionaría ese registro. A2Z funciona, coincide. ¿Se entiende? Porque empieza con A, termina con Z y al medio hay un carácter. Pero esto de acá, por ejemplo, no coincidiría. No va a ser el match porque empieza con A, termina con Z y al medio hay dos caracteres, pero acá solamente hay un guión bajo. ¿Se entiende? Entonces, esto devolvería falso y no se cumpliría la condición, por lo que ese registro que tiene este valor comparado con esto no sería seleccionado. ¿Listo? ¿Está bien? Entonces, si quisiera hacer referencia a dos caracteres, pues utilizo dos guiones bajos, ¿se entiende? Entonces es bastante limitativo esto. Por eso, normalmente utilizamos el porcentaje. Este es el comodín más utilizado, porque el porcentaje representa a cualquier cantidad de caracteres, incluyendo la no existencia de un carácter. Por ejemplo, en este guión bajo, si existiese un AZ nada más, tampoco va a dar, porque al medio sí o sí tiene que haber un carácter, ¿se dan cuenta? Pero este ya no salva ese detalle. Puede haber más de un carácter, incluso ningún carácter. La cosa es que si lo colocamos aquí al final, tiene que empezar con ABC y no interesa lo que haya después. Solo puede ser ABC y va a cumplir. ¿Se entiende? ¿Ya? Acá lo propio, si lo colocamos al principio, pues no importa con qué empiece, la cosa es que termine con X, Y, Z. Solo X, Y, Z también ya cumple, porque no importa si adelante hay algo o no. Estas otras también cumplirían, ¿se dan cuenta? No importa la cantidad de caracteres que existan por delante. Y pues, si lo colocamos al principio y al final, pues no importa que haya al principio, no importa que haya al final, pues todo lo que tenga AND, o sea, en su contenido va a cumplir el match, o sea, va a cumplir la condición y ese registro va a ser seleccionado. ¿Listo? Aquí tenemos algunos ejemplos de like. Aquí miren, voy a colocar algo básico. Vamos a pedir la razón social. Ya, a ver, de todas las razones sociales, a ver que terminen con Z, ¿de acuerdo? Entonces, miren, no importa con qué empiece, la cosa es que terminen con Z, ¿se dan cuenta? Y todos los que terminan con Z. Lo voy a ordenar ahora por la razón social, es la columna 3, ¿ya? ¿Ya? Vamos a hacer correr. Todos terminan con una Z. ¿Se dan cuenta? Toditos. Ninguno ha salido que no termine con una Z. A ver, ¿quiénes tienen una X? ¿Habrá razones sociales que tienen una X? Tal vez alguien se llama Jimena. ¿Aquí alguien se llama Jimena? ¿Nadie? Vaya. Tal vez Jimena con J. No hay Jimena con X también, ¿no? Pero veremos si hay una razón social que tenga una X, ¿sí o no? ¿Está bien? Veremos. Vamos a probar. Sí hay. Miren, hay 76. Alex había habido. Sí, me estoy olvidando de eso. Alex, ¿no? XX, Alexia, Astrix, que ya es una compañía, Calixto, Doex, Durex, Escuela Auxiliar de Enfermería, tienen X, ¿sí o no? ¿No es cierto? Entonces pueden buscar lo que ustedes quieran y hacer la selección de los patrones que deseen. O sea, se puede hacer cualquier cosa, no hay límites para lo que ustedes puedan trabajar con el like, ¿listo? Entonces solo sepan utilizarlo, sepan dónde utilizarlo. Y estas condiciones, no solamente estos wheres, no solamente van en el select, sino también pueden utilizarlos en los updates y en los deletes, porque en los updates y en los deletes al final tenemos el where, ¿se ubican? También pueden utilizar el in, el between también en los updates y en los deletes, ¿se entiende? ¿Sí? Donde haya where, pues
las condiciones las trabajamos de esta manera, ¿ya? El order by ya lo hemos visto, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces ya hemos trabajado con el order by. Las funciones agregadas las vamos a ver la siguiente clase, ¿ya? No vamos a alcanzar a trabajar con esto, pero lo vamos a ver la siguiente clase. Hoy vamos a detener el video acá, ¿listo?